Gracias, Padre, por darnos una vez más el privilegio de poder estar reunidos aquí, Señor, para poder alabarte, adorarte y aprender más de ti, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor. Ponemos a este hermano delante de ti, Señor, para que ponga palabras tuyas en su boca, Señor. Que seas de bendición y edificación para nosotros, para poder seguir buscándote más para tu gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, Señor. Amén. Gracias. Si en el año 2018 o 2019 alguien os hubiera dicho que en no mucho tiempo iban a dejarnos encerrados en casa, se iba a impedir cosas como que pudiéramos transitar desde aquí a Sevilla, por ejemplo, que las barreras municipales iban a ser casi aduanas, fronteras, mejor dicho. Si nos hubieran dicho que íbamos a llevar durante mucho tiempo buena parte de la cara cubierta, ¿te lo hubieras creído? Pues algunas de las cosas, hermanos, que vamos a ver en este capítulo 11 de Apocalipsis, a lo mejor te resultan difícil de creer porque son cosas históricas que van a suceder. Pero cuando uno tiene una mentalidad demasiado científica, espera que las cosas se repitan siempre igual. Y cuesta mucho trabajo que en una mentalidad tan racional o tan científica entren promesas de Dios, porque el racionalista quiere predecir él las cosas y ver cómo se repiten, porque así las controla. Pero cuando Dios interviene de una forma especial, no estamos hablando de ciencia repetitiva, estamos hablando de eventos históricos. Y algunas de las cosas que vamos a ver aquí puede parecer casi peliculero, pero Dios ha prometido que van a suceder, y no solamente eso, sino que cosas similares en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, ya han sucedido. Como eventos especiales han sucedido cosas similares. Dios le da, el Señor, o le fue dada una caña para medir, y se le dice a Juan: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Ese no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. ¿Sabéis una cosa? De este texto, entre otros, muchos piensan que se va a construir un tercer templo, un nuevo templo allí en Jerusalén. Y es posible que sea así. Aquí está. Y de hecho, ahora mismo, allí en Jerusalén, en Israel, hay un instituto del templo que lleva años recogiendo recursos, dinero de muchos lugares del mundo, y tiene una cantidad enorme, y ha ido trabajando para que esto sea una realidad. De tal manera que tienen ya vestuario para el sacerdocio, la menorá, el candelabro, está expuesto. Tú puedes pasear por Jerusalén y lo vas a ver. Y muchas más cosas. Pero lo tienen preparado. Se pudiera construir en unos meses, en apenas unos pocos de meses,
pudiera estar construido el tercer templo. Ahora, sin quererme meter en estos detalles, yo creo que aquí hay algo que además es simbólico. Simbólico o, vamos a decir, pedagógico. Vamos a decir parabólico, en el sentido de una parábola para aprender algo. Se le pide a Juan que mida el templo, el altar y los que adoran en él. Pero el patio, que lo deje fuera. Si recordáis, hermanos, el templo tenía dos zonas. El lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, el pacto con Dios, entre otras cosas. Luego estaba el lugar santo donde ministraban los sacerdotes, una mesa con los panes de la proposición. La única luz que había ahí dentro era la de este candelabro de 7 brazos, en hebreo se llama menorá. Y también estaba el altar del incienso. El altar del incienso, donde se iba a dar olor fragante al Señor. Lo que había fuera de ahí era el patio donde estaba el altar del sacrificio. Pero la luz que había ahí fuera no era la del candelabro, sino la luz del sol. Hermanos, cuando se le está pidiendo a Juan que haga aquí medida, yo creo que está indicando que en los tiempos finales, y pienso que eso es válido para nosotros hoy día, Dios va a separar muy bien lo que es de Él de lo que no es de Él. Dios va a medir muy bien qué es santo y qué no es santo. Dios va a medir y discernir muy bien lo que es suyo de lo que no. Y puede haber zona de confusión. En el patio que estaba alrededor del templo, ¿pensáis que los que iban ahí eran gente atea? ¿Pensáis que los que iban al atrio, eran gente que no creían? Los que estaban en el patio del templo y quien acudía allí era porque eran creyentes y querían adorar o presentar sacrificios. Pero esa zona no se va a medir porque va a ser hollada por gentiles. La palabra gentil, hermano, en la Biblia no significa solo y exclusivamente extranjero en un sentido político. La palabra gentil en la Escritura significa también ser pagano o estar fuera de pacto con Dios. Un detalle, este jueves aquí se leyó un texto en el que 10 leprosos fueron sanados por Jesús. Y solo uno vino a agradecerle. Y dice que era samaritano. Oye, ¿Samaria no era la capital del reino del norte de Israel? Y Jesús dice, no viene nadie sino este extranjero. ¿Por qué llama Jesús extranjero al samaritano? Pues eso ya lo buscas tú en la Escritura porque no tengo tiempo para verlo. Pero era la capital del norte y lo llama extranjero. Gentiles y extranjero en la Escritura puede significar perfectamente pagano o fuera de pacto con Dios. Así que un lugar donde se supone que la gente iba a ir a adorar a Dios va a estar mezclado. Y hermano, estoy dedicando tiempo a esto porque creo que la Escritura nos avisa, creo que la Escritura nos va previniendo de algo que va a venir increciendo y cada vez más. Dios va a permitir que las circunstancias nos obliguen
a definirnos muy bien. Notaremos que en las propias congregaciones, iglesias, en los sitios donde se supone que se va a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, a buscar a Dios, puedan quedar holladas por gentiles. Y hermano, como esto no es un estudio exhaustivo de Apocalipsis, no puedo deciros de dónde saco esto. O lo digo muy someramente, pero el capítulo 11 de Daniel, quien representa al anticristo, del versículo 30 en adelante, podéis ver que dice que se va a llevar muy bien y se va a entender con los que abandonen el pacto santo. Y se habla de personas que sí creen, pueblo de Dios, y de personas que se van a acercar al pueblo santo, al pueblo de Dios, dice con lisonjas, fingidamente, de manera hipócrita. Está profetizado y tiene que ver con estas cosas. Pero yo quiero, hermanos, transmitir en esta mañana que eso puede ocurrir hoy día. Que se estén, y voy a utilizar una palabra fuerte, paganizando las congregaciones que dicen que predican al Dios vivo y que predican el Evangelio de Dios. Que sacrifican la palabra por agradar a hombres. Que sacrifican la palabra por agradar a gobernantes, por mimetizarse con este mundo y no tener problemas, confundiendo el Evangelio con querer caer bien a todo el mundo, como si caerle bien a todo el mundo significa dar un testimonio de Dios, cuando a veces dar testimonio de Dios significa plantarse uno firme en lo que Él pide, independientemente de las consecuencias. Así que, hermanos, creo que medir esto también es una señal para nuestros días. ¿Y cuál es la parte que estaba medida? Los que adoran en el altar y el templo. Y quiero recordar que el templo tenía 2 estancias solamente. Lugar santísimo, pacto y presencia de Dios, y la administración, vamos a decir, discreta, no tan pública, del sacerdocio. Dicho de otra manera, hermanos, en estos tiempos de tanta mezcla que Dios abomina, y ya sabéis lo que hace Jesús con el tibio, que mezcla lo frío y lo caliente, en tiempos de mezclas, en tiempos de impureza, en tiempos de adulterio. Adulterar algo significa hacerlo impuro, mezclarlo. La clave va para que uno se defina y se clasifique en pasar tiempo delante de la presencia de Dios y en afianzarnos delante de Dios, no solamente con la parte de adoración que se ve. Tú y yo estamos ahora mismo aquí reunidos en el nombre del Señor de una forma pública, pero lo que nos va a fortalecer es la intimidad delante del Señor. Ministrarle a Él personalmente. Eso va a quedar medido, eso va a quedar señalado, para que lo que haya fuera de ese ámbito sea firme y no claudique y no se paganice. Esto sería para hablar largo y tendido, pero creo, hermanos, que quizá el mensaje ha estado claro. Un poco más adelante, se nos dice desde el versículo 3 que el Señor va a dar 2 testigos que van a profetizar por 1260 días. Estos son 3 años y medio de 360. Y estos 2 testigos, según Zacarías capítulo 4, los menciona en varios momentos, pero me voy directamente al versículo 14, dice que estos son los 2 ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. 2 profetas al estilo de lo que podemos leer en el Antiguo Testamento. Esto puede parecer un poco peliculero, pero hermano, no es que el Señor tenga interés en hacer cosas sobrenaturales para decir, mira lo que hago. A ver, no es eso.
si se mandan estos dos profetas o testigos a la tierra y los manda el Señor, es porque está dando oportunidades hasta el final. Y siempre pidiendo lo mismo. Defínete, clasifícate. Y esto, hermanos, que son los tiempos de la cuarta bestia y última de Daniel, va a tener las personas que definirse si se van a asociar, a maridar con Satanás o con el Señor. Y sé que suena duro, hermano, pero ya sabéis que el inicuo, el anticristo, viene por obra y advenimiento de Satanás. Y Dios va a permitir que las circunstancias en este mundo se pongan de tal manera que una de dos: o sigues a Satanás o sigues a Dios. Pero va a ser casi imposible estar en un terreno neutral. Y hasta cierto punto eso es una bendición. Cuando Dios nos lleva a situaciones en las que ya tenemos que tomar una decisión, o por Él o contra Él, eso es una bendición, porque nos hace avanzar en alguna dirección y no se queda uno paralizado. Así que estos testigos van a estar profetizando. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien profetiza y dice palabra de Dios y está llamando al arrepentimiento? ¿Qué suele ocurrir? Que quien hace eso tiene problemas, hasta dentro de la iglesia. Quien hace eso tiene problemas. Y ellos lo van a hacer para el mundo entero. Y los moradores de la tierra no van a tener el corazón, desgraciadamente, probablemente no tengan el corazón demasiado sensible a la palabra de Dios. Por eso, hermano, quiero insistir en algo que dice Proverbios 4:23, uno de mis versículos favoritos en la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, mencionaba antes lo que pasó en 2020, cómo nos encerraron, pasábamos todo el tiempo en casa. Y en ese, permitidme llamarlo arresto domiciliario, había una avidez enorme en una situación que casi no entendíamos, o lo que entendíamos era poco. Necesitábamos estar poniendo las noticias constantemente para tener datos y de alguna forma interpretar lo que estaba ocurriendo. Necesitábamos que se nos diera información para interpretar lo que pasaba. Hermano, el sistema de la cuarta bestia de Daniel, es decir, el último imperio del anticristo que se está formando delante de nuestras narices, ya, estoy convencido de eso, hermano, porque está por encima de países y los controla. Y eso es muy evidente. Hay una empresa mundial para la que trabajan los países. Y el que no quiera ver eso, o le falta mucha información, o no quiere darse cuenta. Pero se está formando delante de nuestras narices. Y este sistema va a querer, en la avidez, cuando suceden las cosas, en la avidez de querer saber lo que pasa, este sistema va a dar sus respuestas, va a dar su propio lavado de cerebro, va a endurecer el corazón de los moradores de la tierra. Y la palabra de Dios, el llamado al arrepentimiento, ahí va a caer con poca gana, por decirlo de alguna manera. Estos dos testigos, estos profetas, la verdad es que muchos piensan que puede ser Enoc y Elías, porque ninguno de los dos murieron. Otros piensan que puede ser Elías y Moisés. Y yo pienso que pueden ser, pero a lo mejor son personas que antes no habían nacido. Y esto no lo he leído en ningún lado, pero ¿por qué no pueden ser dos profetas nuevos? Lo que sí es cierto es que las cosas que hacen recuerdan mucho a cosas que hizo Elías y recuerda a cosas que hizo Moisés. No me voy a meter a interpretar eso, pero sí
dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, Dios les va a dar un poder y una protección tal que el que le quiere hacer daño se vuelve contra él. Esto me recuerda un poco a Elías, en Segunda de Reyes capítulo 1, ¿recordáis cuando se le envían cincuentenas militares? Y Elías decía, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y consumía, y los consumía. Le mandaron una segunda y los consumía. El tercero, cuando lo mandan, dice, por favor, respeta mi vida, y le pide y le suplica. Así que estos profetas van a tener poder, y el que quiera hacerles pupa, dejadme hablar un poco en plata, el daño que les quieren hacer se vuelve contra ellos. Y pueden, dice que sale fuego de la boca de ellos. Yo no creo que sea como un dragón en ese sentido, más bien pienso que en el momento que ellos digan palabra, cae fuego del cielo, al estilo de Elías. Sin embargo, van también a tener poder para cerrar el cielo, eso lo hizo Elías, para que no llueva mientras estén profetizando. 3 años y medio sin llover. La culpa será del cambio climático y no del pecado del hombre. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga las veces que ellos quieran. Yo decía antes que recuerda mucho a Moisés y a Elías estas cosas. Ahora, cuando termine el tiempo de su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, el sistema del anticristo y el anticristo en sí, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y a matar. Eso dice aquí. Y hermano, aquí hay un detalle que es interesante. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué Dios no permitió que siguieran vivos con el poder que tenían si no les podían hacer daño? Pero esto es un sello para que nos demos cuenta que Dios protege a sus enviados, a sus hijos, a sus siervos, a sus profetas, mientras Dios considera que tienen una labor que hacer o que tienen un testimonio, una predicación, una palabra, algo que dar. A Jesús intentaron matarlo antes de tiempo. Y dice que salía de en medio de ellos, dice, porque aún no había llegado su hora. Ahora, cuando el tiempo de su ministerio había terminado y ya tocaba obedecer al Padre en el sacrificio, hasta ahí llegó su tiempo y Jesús dijo, si yo avisara a mi Padre, dice, no mandaría legiones de ángeles. Él entregó su vida. Era ya el tiempo. Esteban, el Señor lo tuvo vivo hasta que dio una predicación especial, un testimonio especial. Y Dios permitió que lo mataran. Juan el Bautista tuvo un tiempo de ministerio especial. Cuando estaba en la cárcel, hubo un momento en que ya acabó su tiempo y Dios decidió que hasta ahí. Pues estos profetas también tendrán su tiempo, esos 3 años y medio. Cuando termine ese tiempo de testimonio y ministerio suyo, entonces los van a matar. ¿Y sabéis qué? Sus cuerpos van a estar expuestos en la plaza de la grande ciudad, probablemente en Jerusalén, de tal manera que no van a permitir ni que los entierren. Por cierto, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Cuando una ciudad tiene el nombre de Dios, pero espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, quiere decir que está corrompida. Y quiero recordar que hay una iglesia en esta misma carta del Señor Jesucristo, de Apocalipsis, que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Así que hay que pensar, hermanos, que lo que a nosotros nos hace permanecer delante del Señor es nuestra relación con Él, nuestra obediencia a Él, nuestra adoración a Él, pero no que pongamos un cartel ahí. O no que yo tenga un carné que diga que soy ministro de culto. No son los nombres que nosotros pongamos, sino como Dios nos llame. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Así que, donde el Señor fue crucificado, por eso he dicho que Jerusalén,
Y durante 3 días y medio van a estar los cadáveres allí en medio. No van a dejar que se entierren. Y la gente del mundo, los moradores de la tierra, se van a alegrar porque los han matado, van a enviarse regalos unos a otros, porque estos profetas, al mandar plagas, los consideraron los enemigos de la humanidad. Y para todas estas cosas, hermanos, ya nos están preparando. Los medios de comunicación, cuando sucede cualquier cosa, nos plantean todo en términos infantiles. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Ahora mismo ya nos han señalado a un malo que tiene la culpa de todo lo malo que está ocurriéndonos. Estás pagando más por tu cesta de la compra por culpa de un malo. El combustible está como está por culpa de un malo. Y te dicen quién es el bueno y quién es el malo. Por supuesto, tu gobernante siempre será el bueno. Estés en el país que esté, los medios te van a decir que tu gobernante es el bueno en cualquier cosa que pase. Hermanos, somos ovejas del Señor. Pero es hora que entendamos que ser ovejas del Señor no significa ser ganado de este mundo. Y hay que tener un poco de discernimiento con las cosas porque nos tratan como si fuéramos niños pequeños. Y la Escritura, tomada en serio, es lo que nos permite que no nos engañen con tanta facilidad. Aquí convencerán, la bestia convencerá al mundo entero de que por fin han muerto los malos. Y señalarán como malos los que estaban llamando al arrepentimiento con Dios. Porque quien no se arrepienta va al lago de fuego y azufre que ya veremos capítulos más adelante. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Lo importante es lo que Dios diga. Lo importante es lo que Dios diga y lo que Él pida, porque eso es lo que trae consecuencias para las personas. No es malo ni Dios, ni sus profetas, ni quien mande porque vengan plagas. Lo malo es impedir el arrepentimiento, impedir que se escuche la palabra de Dios tal cual viene, porque eso es lo que trae consecuencias que a lo mejor luego ya no se pueden dar marcha atrás. Esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Después de 3 días y medio, Dios va a resucitar estos 2 profetas y eso sí va a hacer que la gente se espante. No los entierran. Allí en medio de Jerusalén se verá por televisión, por las redes, por todo lo que haya. La gente encantada, por fin ya nos van a dejar tranquilos y 3 días y medio después van a resucitar. Hermanos, no estoy contando una película, porque esto lo ha prometido Dios y va a ocurrir. Y van a ver cómo suben. Y en ese momento un gran terremoto va a hacer que mueran 7.000 hombres allí en Jerusalén. Dará miedo. Reconocerán que esto está viniendo de Dios, porque eso sí que no lo va a poder hacer ni la bestia, ni la tecnología, ni nadie, lo que acaban de ver. Y se dice, el segundo ay pasó, y ahora viene el tercer ay. El primer ay fue la 5ª trompeta, esa plaga de langostas que la gente se quería morir y no podían, que eran como escorpiones, ¿recordáis? El segundo ay es la 6ª trompeta, donde va a morir una 1/3 parte de la humanidad, y ahí se habla de un ejército de 200 millones que tienen parte de esta responsabilidad. Pero el tercer ay es la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta, hermanos, es el tercer ay, pero si recordáis, en el capítulo 10, esta 7ª trompeta es la consumación del misterio del plan de Dios. Esta 7ª trompeta es súper especial, porque aquí pasan cosas, vamos a decir, agridulces, cosas preciosas, pero al mismo tiempo cosas bastante problemáticas. La 7ª trompeta dará avance a las 7 copas de la ira de Dios. Pero, y ahora ya sí voy a terminar, ¿qué tiene la 7ª trompeta? ¿Qué cosas incluye la 7ª trompeta? 1. Se airaron las naciones, es decir, las naciones se van a, vamos a decir, a enfadar contra Dios o lo que tenga que ver con Él. 2. Y tu ira ha venido.
aquí se van a encontrar dos iras. La ira de Satanás, de la cuarta bestia, contra el Señor Jesús y sus santos, porque va a haber guerra. Va a haber guerra. Tiempo de juzgar a los muertos. Y aquí viene algo que la mayoría de la gente, o muy pocos hablan de ello. La séptima trompeta es el tiempo de dar el galardón, el premio a tus siervos, los profetas, y a los santos. Por eso, hermano, he dicho muchas veces que no solamente se trata de ser salvo para no ir a una condenación eterna. Se trata de trabajar para el reino. Obras de fe. Y cada uno tendrá su lugar en el reino decidido por el Señor. El que te diga que todos los creyentes seremos igualitos en el reino, se está saltando a la torera un montón de parábolas del Señor Jesús. Una cosa es ser salvo de la condenación eterna y otra cosa es, en la administración del reino de Dios en esta tierra, qué lugar tenga cada uno. Y eso es por obras de fe. Y aquí llega el tiempo de ese premio. Y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y también se va a juzgar a los que destruyen la tierra. Los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí va a pasar algo gordo ya. Aquí van a pasar una serie de cosas. La séptima trompeta, hermanos, es algo que merece la pena escudriñar con mucha tranquilidad porque es la consumación del misterio de Dios. Y ahí es donde se va a dar él. ¿Por qué Dios permite? Pues ya no va a permitir más. ¿Por qué Dios permite? Dios va a dar el zapatazo, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo, considero que es el tiempo del tribunal de Cristo para dar a cada uno, en palabras del apóstol Pablo, según haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. La recompensa, el galardón y otras cosas. Me quedo con ganas de hablar del arca, del pacto, ahí en el cielo, pero llevo 32 minutos. Está bien terminar. Mejor dejar con hambre que no indigesto por exceso. Lo que sea del Señor, hermanos, tomadlo. Con cuestiones de Apocalipsis y este tipo de cosas uno no puede decir esto es así y punto. Yo no estoy dogmatizando. Estoy explicando las cosas como las entiendo a la luz de la palabra, de la Escritura. A ti te corresponde escudriñarlo también. Si algo de lo que yo haya compartido ahora consideras que es del Señor y esto te lleva a definirte delante de Él y consagrarte a Él con todas tus fuerzas, como os he dicho antes, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, así sea. Esté yo más acertado o más equivocado, si el efecto que produce en ti es consagrarte al Señor, bendito sea su nombre. Amén.